Comenzamos este libro en febrero del 2023. Tenemos un año, 9 meses estudiando este libro. En realidad ha sido de gran bendición y vamos a ver la conclusión hoy en día. El título dado aquí es La muerte de Jacob y José. La muerte de ellos, el libro de Principios. Si estamos aquí, ¿ya llegaron todos a Génesis 49? Vamos a levantar donde dejamos nuestro último estudio. Vamos a comenzar aquí en el versículo 28. Dice, todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepúltame con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, en el Eteo. En la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Ahí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, ahí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Señor Jesús, le damos gracias, Señor, que hemos podido ver este libro y hoy lo cumplimos, Señor. Gracias. Ha habido tantas lecciones, tantas doctrinas esenciales que se han visto, estudiado. Se levantan en este libro, el libro más atacado en toda la Biblia, Señor. Pero en realidad nosotros creemos. Creemos en usted, Señor. Creemos que usted es creador. Señor, que usted ha creado, no nomás los cielos y la tierra, pero a nosotros mismos, Señor. Ha provisto un camino, Señor, el camino de salvación a través de su Hijo, Cristo Jesús. Y aún fue prometido desde el principio de la caída del hombre. Nosotros ahora podemos entender que Cristo es el único camino hacia salvación. Le damos gracias, Señor, por esto. Gracias por nuestra salvación. Pedimos por la salvación de todo aquel que no cree. Señor, gracias por su palabra. Gracias por este tiempo, Señor, que podemos estar aquí reunidos buscando de usted. Gracias por la fidelidad de mis hermanos, Señor. Algunos han cumplido y no han perdido ningún estudio, Señor. Gracias. Señor, ayúdenos a estar atentos a su palabra. Y más importante, Señor, es la aplicación de su palabra. Su Espíritu Santo, Señor, confirma lo que debemos de estar haciendo. Cómo debemos de cumplir. Señor, le damos gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Tomen asiento, por favor. Largo tiempo que hemos estado en este libro. Y es en este capítulo que vimos en la última parte de su vida a Jacob. Pero en realidad Jacob nunca en su vida ha estado más cerca a Dios que aquí a este punto de su vida. Y él se encuentra en la cama de su muerte. Y Jacob les revela a sus hijos, les reveló su carácter. Al fin les habló la verdad a cada uno de ellos. Y aún en estas palabras predica el futuro de ellos, la historia de Israel. Y fíjate estas palabras, como les dije, no nomás eran deseos de un padre. Como ya dije, Jacob, podemos decir en este tiempo ya está listo, está preparado para ser puesto en un ataúd, ya ser enterrado. Pero más importante es ser reunido con su pueblo. Y es lo que vamos a ver aquí, en realidad en 3 puntos. El primer punto es un ataúd para Jacob, que es Génesis 49, versículo 28, y vamos a entrar al capítulo 50, al versículo 14, y luego un ataúd del pasado, que es Génesis 50, versículo 15 al 21, y al fin un ataúd para José, que es Génesis 50, versículo 22 al 26.
Comenzamos con el primer punto aquí, un ataúd para Jacob. Fíjate lo que dice el versículo 28. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno por su bendición, los bendijo. Como ya vimos, que estas no nomás eran palabras o deseos de un padre a sus hijos, eran palabras proféticas, eran palabras que se iban a cumplir. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Dios había permitido que Jacob mirara la verdad en sus hijos y lo permitió ver y compartir con ellos lo que venía para ellos en el futuro. A veces es difícil hablar la verdad, especialmente a aquellos que amamos. Hay veces es que los estoy protegiendo. No. Si no estás hablando la verdad en amor en tu hogar, con tu cónyuge o con tu familia, no los estás protegiendo. Es al revés. Fíjate lo que dice el versículo 29. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Y yo subrayé eso. Yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepúltame con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. Fíjate, una vez más, yo voy a ser reunido con mi pueblo. La aseguranza que él tiene. La aseguranza que todo creyente en Cristo Jesús como su Salvador, su Señor, puede tener. Voy a ser reunido con mi pueblo. Y Jacob no está hablando de la tumba. Él sabía que iba a ser reunido con su familia, con todo aquel que ha creído. Así es para nosotros. Fíjate, no vamos en este país. No tienen la idea, voy a tener un party en la tumba. No vas a tener party, ¿no? Nosotros que tenemos vida eterna seremos reunidos con el pueblo de Dios. Tan importante. Yo sé que es un tema que no nos gusta hablar, la muerte. Pero nadie se escapa. ¿Ven? Y entonces vemos que el corazón de Jacob en realidad no estaba en la tierra de Egipto, pero en Canaán. Porque Canaán era la tierra prometida. Sepúltame con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. Y te pregunto, ¿dónde está nuestro corazón? ¿En el mundo o en lo prometido? ¿En el cielo o en la tierra? Porque para el creyente en realidad es para poner nuestra vista en lo mejor que está por venir. Versículos 30 y 31. En la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Ahí sepultaron, fíjate, a Abraham y a Sara su mujer. Ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Ahí también sepulté yo a Lea. Entonces vemos, fíjate, Jacob anticipaba la reunión con su familia. Cuando él falleciera, sabía que estaría reunido con sus amados. Una vez más, que no hay una mejor bendición de saber que nuestros padres, nuestros hijos conocen a Cristo como Señor y Salvador. Porque eso trae paz. El saber que vamos a ser reunidos. El versículo 32 dice: la compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Jacob sabía, fíjate, que en la tierra prometida era Canaán. Salieron de allá, estaban en Egipto y no, quiero que vayas a enterrarme en este lugar. Y yo sé que muchos hoy en día quieren que sus hijos los vayan a enterrar allá en el campo, en el pueblito, en el ranchito, sea donde sea, pero en realidad no importa donde uno esté enterrado. Aquí proféticamente hablando de qué, del futuro, de la promesa de la salvación, del cielo, de estar en la presencia con Dios. Y fíjate, ahí en donde él sería enterrado era la única propiedad que tenía en la tierra prometida. Su ataúd. Pero vemos que por fe él en realidad había invertido en lo que se iba a cumplir.
en lo que estaba por venir, un futuro en la presencia de Dios. Versículo 33. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Y lo que vemos aquí es el horario de Dios. El horario de Dios. Jacob ya había terminado de darle instrucciones a sus hijos. Había cumplido su propósito. Había llegado a la meta. Y fue exactamente en ese momento que podemos decir el Señor escogió llevárselo. Dios tiene un horario perfecto. Perfecto. Esta es una verdad que tenemos que aceptar. Es a su tiempo. Quizás muchos de nosotros no estamos de acuerdo con su tiempo. Pero me repito, su horario es perfecto. Ay, pero Dios se lo llevó muy temprano. No fueron suficientes. El horario de Dios es perfecto. Dios nos va a dar tanto tiempo en este mundo, a algunos mucho tiempo y a otros un corto tiempo. Pero su horario, tanto como su plan, es perfecto. Porque Él es Dios. Encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Y tenemos que entender que la muerte es la separación del cuerpo. El alma y el espíritu se separan del cuerpo. Pero fíjate, con que no sea una separación de Dios. Morir en tus pecados es ser eternamente separado de Dios. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y es lo que pasa. Increíble. Fíjate el capítulo 50, aquí entramos al capítulo 50. Fíjate lo que dice el versículo 1. Entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y lo besó. Todos. Todos, tarde o temprano vamos a tener que tratar con la muerte de alguien. Cada año, alguien más fallece. Entre más años que tenemos en este mundo, llega el momento que conocemos más personas en el cielo que aquí en la tierra. Muchos piensan que llorar es falta de fe. Hay religiones que enseñan esto. Que esta idea es errónea de llorar por alguien. Y fíjate, claro que uno puede llorar, lamentar y doler cuando uno muere. Para el cristiano estamos, fíjate, entre gozo y dolor. Para el cristiano. Gozo porque sabemos que están en la presencia de Dios, pero con dolor porque nosotros mismos somos los que sufrimos y los extrañamos. Esto es normal. Salmos 35 dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Es más, el versículo más corto en toda la Biblia, Juan 11:35. Jesús lloró. Fíjate, Dios nos dio la capacidad para llorar, especialmente cuando uno fallece. Alguien quien amamos. Llorar, te voy a decir, es parte del proceso del duelo. Es para poder sanar de los efectos del sufrimiento de la muerte.
Ahora todos somos diferentes. Algunos van a llorar en ese momento, algunos van a llorar en privado. Algunos no van a llorar, pero van a doler. El versículo 2 dice: y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre. Y los médicos embalsaron a Israel. Y tomen nota de que fueron los médicos que embalsaron a Israel. No fueron los que practicaban esto, los embalsamadores, ¿no? José hizo esto para evitar problemas de los rituales religiosos de los egipcios. Usó a los doctores para usar este proceso. El versículo 3 dice: y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y los lloraron los egipcios 70 días. Ahora Israel, fíjate, siendo el padre del primer ministro de la nación de Egipto, observaron este periodo por el respeto que le tenían a José. El versículo 4. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo. Ahora, es creído que José no podía ir a Faraón durante este tiempo porque estaba impuro por la muerte de su padre. O quizás una tradición egipcia no permitiendo los dolientes de la familia arrimarse al rey. Por eso le mandó a alguien más. Es más, hay una cuenta en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 2, nueva versión internacional, dice así: pero como a nadie se le permitía entrar al palacio vestido de luto, solo pudo llegar hasta la puerta del rey. Entonces esta era una tradición antigua, que no te podías arrimar al rey decaído de tu semblante, vestido de luto, no podías arrimarte. El versículo 5 dice: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí que voy a morir en el sepulcro que cabe para mí en la tierra de Canaán, ahí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora a sepultarte a mi padre y volveré. José le prometió a su padre que lo iban a sepultar en Canaán. Entonces vemos que Jacob, fíjate, muy importante, Jacob preparó para su muerte, pero también preparó a su familia. Les dio instrucciones. Él dijo sus deseos a José, pero luego también se los dijo al resto de la familia. Son 12. Así no hubiera división y contención. No se están agarrando del chongo, ¿no? No, pero yo pienso, no, es que yo creo. ¿Cuántas familias no se pelean durante estos tiempos? Porque no quieren hacer esto o no quieren hacer el otro. Como padres tenemos la responsabilidad de preparar a nuestra familia y decirles nuestros deseos. Que todos estén con este entendido. Muy importante. Porque te voy a decir, como padre, muchas veces queremos mantener la familia en unidad, pero a la falta de no hacer estos preparativos, la familia se va a dividir. Porque no pusimos en claro estos deseos. Fíjate lo que dice el versículo 6. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Fíjate, Faraón tenía tanto respeto por José y la promesa que José le había hecho a su padre. Ve, cumple con lo que le prometiste a tu padre. Ve y haz esto. Aún él entonces le contó lo que su padre le había dicho. Versículos 7 y 8. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, sus ovejas y sus vacas. Entonces vemos que
muchas personas asistieron, demostrando el gran respeto que tenían por esta familia. Todas estas personas en ir, fíjate, viajar hasta Canaán, le tenían mucho respeto. Hoy en día, parece que a la muerte de alguien, de un conocido, de alguien de la iglesia, es una inconveniencia asistir y acompañar a una familia que está sufriendo y doliendo. Para mí eso es mucha falta de respeto. Y aquí vemos, fíjate, cuántas personas fueron por el respeto que tenían a José y a esa familia. El versículo 9 dice: subieron también con él, fíjate, carros y gente de caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Entonces esa es una grande procesión, podemos decir un gran desfile de carros y caballos. Vemos un gran testimonio de este hombre, Jacob. Lo hemos estudiado su vida. Su vida no fue perfecta. Podemos decir muchas cosas que no hizo bien, pero lo importante es cómo terminó. Esa es la importancia aquí. No importa cómo comienzas la carrera, es cómo la terminas, que va a dar testimonio. Pero de su vida podemos aprender mucho. Mucho. Quizás no has hecho cosas bien en el pasado. Quizás no has hablado la verdad a tus hijos, a tus hijas. Hay que hacerlo mientras hay tiempo. Prepararlos también. El versículo 10 dice: llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre por duelo por 7 días. La era de Atad es un local que ofrecía un espacio grande para que las personas se pudieran congregar ahí y lamentar. Versículo 11 al 13 dice: viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizram, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura, de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Entonces fíjate, sus hijos, sus 12 hijos, lo cargaron a su tumba. Entonces cumplieron ellos con el deseo de su padre, lo que él les había pedido. El versículo 14 dice: y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Increíble. Habían pasado a este tiempo 39 años desde que José había entrado a su tierra, cuando dejó su tierra. Y qué tristeza que su viaje simplemente fue para enterrar a su padre. Y hay personas aquí, no hemos regresado a la tierra, que no sea en esta ocasión. Es importante, fíjate, muy importante que uno esté de luto. Lo repito, es importante tomar ese tiempo. Cuando alguien fallece es importante tomar el tiempo. Pero fíjate, seguir en luto para siempre es un error también, es un error muy grande. No tomar el tiempo para estar de luto es error, pero de estar de luto para el resto de tu vida es un gran error. Porque la vida, fíjate, la vida tiene que seguir. Y uno tiene que progresar, más bien dicho, tiene que seguir viviendo.
Tenemos que vivir. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 14, Biblia en lenguaje sencillo dice así: hermanos míos, ¿con quién está hablando? El creyente, ¿verdad? Hermanos míos, queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó, y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero esa es la importancia de hablar la verdad en amor. Cuando nuestros amados alrededor de nosotros no les hablamos la verdad de Cristo, crucificado, enterrado y resucitado, ahí uno va a seguir sufriendo y doliendo, porque no tenemos la esperanza de dónde están. Pero para el cristiano, gloria a Dios, no deja duda a su familia. Ahora, esta escritura aquí nos enseñan que, o más dicho, nos traen instrucción sobre el rapto de la iglesia, pero al mismo tiempo, fíjate, nos ofrece esperanza que seremos resucitados así como nuestro Señor Jesús. Y esto nos da o nos debe de dar esperanza para seguir viviendo. Y como ya dije, algunos van a llorar más, algunos van a llorar cada año en esa temporada. Viene Navidad y es difícil. Pero te voy a decir, todos vamos a reaccionar diferente a la muerte. El luto de una persona a comparación a otra va a ser diferente. Siempre va a ser diferente. No hay un cuadro, un molde. Tienes que hacer esto a este tiempo, y tienes que esperarte tanto tiempo. Y no hay. Cada persona es diferente. Hay veces personas tienen a alguien que ha estado sufriendo por años. Y es una gran carga. Los ven sufrir y están pasando al doctor todo el tiempo, están pasando por terapia y están sufriendo. Y el momento que mueren, como una gran carga se les levanta. Porque te voy a decir, han estado de luto todos esos años. Esa persona no ha estado muerta, pero ha estado falleciendo por mucho tiempo. Y llega el momento. Y luego 6 meses después se casa. Ay, pero qué tan... No hay una medida de tiempo. Fíjate, cuando han pasado meses y años, ya después, y siguen desanimados. Es más, se han separado de la sociedad. Se han separado de sus familias, de sus amigos, de la iglesia. Uno puede verlo, obvio, que esa persona no ha seguido viviendo, que están decaídos. Pero te voy a decir esto en esta mañana. La mejor manera de traerles honra a los muertos es cuidar a los que viven. Porque te necesitan. Eres madre, padre, abuelo, abuelita. Y tienes a muchos alrededor de ti. Amigos, amistades, la iglesia. ¿Por quién tenemos que cuidar? Nunca he compartido esto, pero el Señor me lo está poniendo en corazón. Cuando estuve en el ejército, una de mis unidades con quien estaba, recibí órdenes para quedarme. Y mi unidad se fue. 249
de mis amigos, amistades, compañeros, los perdí en un día. Y la razón que hago lo que hago es para glorificar al Señor. Pero vivo por ellos también. Porque ellos no pudieron vivir. Y yo quiero compartir el amor de Cristo para este mundo perdido. Porque quiero gozarme en la gran reunión que vamos a tener. Amén. Segundo punto, un ataúd del pasado. Génesis 50, 15 al 21. El versículo 15 dice así: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. No. Los hermanos comenzaron a pensar, el rollo se les va, ¿no? Ya no está nuestro padre. Él era el que mantenía la paz entre José y nosotros. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Quién nos podrá ayudar? ¿No? Yo, el chapulín colorado. No. Pero así se va la mente, fíjate. Ellos no habían creído la sinceridad de su hermano José. Cuando él los recibió, cuando él lloró y los abrazó. Les ha demostrado nada pero amor. Y te voy a decir, hay muchos cristianos que viven así hoy en día. Dudan la sinceridad de Dios. Y dice, ¿qué? Escuchen lo que les digo. Hay personas que no pueden comprender cómo Dios los puede amar. Ellos siempre piensan que Dios está buscando la oportunidad para juzgarlos. Es más, y tienen este tipo de pensamientos, ¿no? que Satanás usa contra nosotros para controlarnos, para traer duda a nuestras vidas. Esta es la razón que tenemos que leer, estudiar la Biblia. Porque Dios es el que nos habla. Y nos habla la verdad en su palabra. Y esto nos ayuda con las tonterías de pensamientos, con ideas que uno saca. La falta de leer la Biblia permite que uno sea manipulado. Entra duda y si hay duda, no hay fe. O la falta de fe. Si no hay fe, no hay esperanza. Y luego no hay amor. Por la falta de pasar tiempo en la palabra de Dios. Versículo 16 dice: y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, fíjate qué curioso, mentiras. Tu padre mandó, no nuestro padre, tu padre, ¿no? Entonces vemos que las circunstancias han cambiado. Y el temor que ellos tienen. Hasta es más, ahora van a echar mentiras. ¿Y todo por qué? Porque las circunstancias han cambiado. No están confiando en Dios. Pero en las circunstancias. Y si ellos pueden manipular o controlar las circunstancias, saben que van a tener paz. Pero esta paz es una paz falsa. Te voy a decir, personas todo el tiempo tratan de controlar las circunstancias para sentirse que ellos están en control, que tienen paz en vez de confiar en Dios. Y te voy a decir, no seas un cristiano que vive por las circunstancias y las emociones. Ellos están dejando ir. Ha fallecido papá era el que nos mantenía en paz. Es la razón, no, y es falso. Fíjate el versículo 17. No, tu padre mandó antes que su muerte diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban.
¿Por qué? Porque él sabía que esta era una mentira. Llorando al oír a sus hermanos por el dolor y sufriendo que no lo creyeron. Estas mentiras le dolieron a José. Entonces era muy claro para él que sus hermanos no habían aceptado su amor. No aceptaron lo bueno que él había sido con ellos. No lo aceptaron a su palabra. Lo que él decía. Versículo 18, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Wow. El miedo que le tienen a su hermano. Tenían ellos un tiempo difícil aceptando el amor de José, aceptando que él los había perdonado. Y hay personas así, cristianos, que tienen una dificultad aceptando el amor de Dios, aceptando que Él ha perdonado todos nuestros pecados. Dios nos ama y Él perdona todos nuestros pecados. Pero hay personas que no pueden aceptar esto. En su mente, cada vez que hacen algo malo o algo les está pasando, piensan y hasta dicen, oh, Dios me está castigando. O esto me pasó porque no le gustó a Dios, es que yo hice esto o hice lo otro. Estás en las mismas circunstancias que ellos. Porque la palabra de Dios dice, Dios nos perdona. Él, fíjate, escoge no recordar lo que hemos hecho. Así es su perdón. Nosotros somos los que muchas veces no nos podemos perdonar a nosotros mismos. Y esta es una idea, te voy a decir, ¿no? Que usan términos médicos. Psicología es lo que es. Ay, no te puedes perdonar a ti mismo. Pero es mejor dicho de esta manera. Es no poder olvidar lo que hemos hecho y aceptar su perdón. Porque el único que puede perdonar es Él. No nosotros, ay, me perdono. Ay, Mario, sí, me voy a perdonar a mí mismo, por favor. No es así. Pero el recordar ese pecado es el saber a través de la palabra de Dios que Él me ha perdonado. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de alguna maldad. Toda maldad. Toda maldad. Así que si entras en esta idea de que, ay, no, eso es falso. Yo vivo en victoria porque Dios me ha perdonado. Me ha perdonado mi pecado en el pasado, en el presente y en el futuro. Salmo 103:12, la Biblia de las Américas dice, como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Fíjate, el oriente al occidente no es como el mundo, ¿no? Que se da la vuelta, no, acá lo voy a encontrar. No. Es derecho. Nunca alejó de nosotros nuestras transgresiones. Entonces Él escoge perdonarnos y olvidar nuestros pecados. Pero las personas siguen pensando que uno tiene o puede hacer algo para recibir el perdón de Dios. Y lo único que podemos hacer es arrepentirnos de nuestros pecados y venir y pedírselo a Él. Pero es en creer en Él. Amén. El versículo 19. Y le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Fíjate lo que les contesta. Te voy a decir, el temor viene cuando alguien no conoce a la persona suficientemente bien para saber qué es lo que ellos van a hacer.
Dios me ama. Dios me va a perdonar. Dios dio su vida por mis pecados, nuestros pecados. Por todo pecador murió. Pero ellos no conocían verdaderamente a José. Y es la razón que les dio temor. Es lo mismo con Dios. Si no conoces a Dios personalmente, le tienes miedo, le tienes temor de lo que va a hacer. Le vas a tener miedo a la muerte, porque de ahí viene el juicio. Para el creyente es el galardón que va a recibir. Pero si no tienes esta confianza de que Cristo Jesús es tu Señor y Salvador, le vas a tener temor a la muerte. Le tienes temor a Dios. Esto me pasó, Dios me está castigando. Versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Fíjate, José muy bien sabía cuánto lo odiaban. Él sabía que lo querían matar. Y no minimizó reconocer la seriedad de su pecado. Dice, mas Dios lo encaminó a bien. Dios es Dios. Y solo Él puede tomar las circunstancias más difíciles y voltearlas a hacer algo bueno. Solamente Él puede hacer esto. Lo puede hacer de beneficio para nosotros y las personas alrededor de nosotros. Es lo que está proclamando José aquí. En el Nuevo Testamento se nos dice a nosotros, al creyente, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Toma cuenta. Versículo 21. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. José los perdonó. La única aseguranza que tenían de ser perdonados era su palabra. Lo mismo para nosotros como cristianos. Solamente nos podemos detener de su palabra. Pero no podemos vivir en temor. No tengas duda de lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Hebreos 10:17, Biblia en lenguaje sencillo, dice así: y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Nunca más. Fíjate, a este punto podemos entender, José enterró el pasado en el pasado. Por eso esta sección es llamada un ataúd del pasado, porque eso ya fue enterrado. Él vivía con esta idea de que había perdonado. Él no levantaba esto, ni era un pensamiento para él. Ya había enterrado esto. Te pregunto en esta mañana, ¿puedes hacer lo mismo? ¿Poder perdonar? Y te voy a decir, es solamente posible en Cristo Jesús que podemos hacer y dar este gran testimonio. Así como Él nos ha perdonado, poder perdonar y olvidar los pecados y las maldades de otros en contra de nosotros. Gracias a Dios que nuestra vida vieja ha sido enterrada. Y ahora caminamos en una nueva vida. Amén. Voltea conmigo. Vamos al libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 2. ¿Ya llegaron? Mantengan el dedo ahí en Génesis 50 porque vamos a regresar, Gálatas, capítulo 2.
quiero que lo lean, que lo conozcan, que lo subrayen y que entiendan esto como creyentes. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahí puedes poner tu nombre, ya no vivo yo. Esa persona ya no vive cuando creemos en Cristo Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Creer en Él. Ya no soy la misma persona. Ya no soy la misma persona. El Mario de la antigua vida ya no vive. Es un Mario nuevo. No, hasta puedo decir Super Mario. No. Pero es un Mario nuevo en Cristo Jesús. Y ahí puedes poner tu nombre. Porque nos hace criaturas nuevas. Pero ya todo ese pasado ya está enterrado. Gloria a Dios. Vamos a continuar. El tercer y último punto. Un ataúd para José. Versículo 22 al 26. Y el versículo 22, ¿ya regresaron a Génesis? No, Génesis 50. Versículo 22, y habitó José en Egipto, y él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. ¿Cómo pasa el tiempo, no? ¿Cómo pasa el tiempo? Bien rápido. No sé si notaron aquí, pero entre el versículo 21 al versículo 22 han pasado 54 años. Qué rápido. Qué rápido. El versículo 23 dice: y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijos de Manases, fueron criados sobre las rodillas de José. Fíjate. José era la solución. Cómo Dios iba a preservar a Israel y sus descendientes. Versículo 24. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y Jacob. Ese es el libro de Éxodo. José tenía una relación personal con Dios. Fíjate, él tenía una fe que no estaba basada en sentimientos, pero en las promesas de Dios, en su palabra. Sabía que Israel, la nación, iba a seguir viviendo y lo prometido se iba a cumplir. Dice: Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Versículo 25 dice: hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Hebreos 11:22, Biblia, lenguaje sencillo, habla de esto. Dice: José confió en Dios. Y por eso, poco antes de morir, anunció que los israelitas saldrían libres de Egipto y dejó instrucciones para que supieran qué hacer con sus huesos. Todo lo que José hizo y hacía en su vida era por fe. Pero esta era una fe verdadera. Porque te voy a decir, muchos dicen que tienen fe, pero sus acciones no demuestran esto. Santiago 2:14 dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Somos salvos para servir. Dios ha preparado buenas obras para cada uno de hacer de antemano. Muchos dicen que tienen fe, pero no hay acción. No hay obras. No somos salvos por las obras. Hacemos obras, ¿por qué? Porque estamos salvos.
Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Dices que tienes fe, ¿qué estás haciendo? ¿Estás sirviendo a Dios o no? José obedecía. Su fe era acción en su fe. José sabía en qué creía, sabía en dónde estaba su pueblo. Esta era la razón que dejó instrucciones con qué hacer con sus huesos. Él sabía que vendría y iba a haber un éxodo de Egipto. Iban a salir de Egipto y cuando se fueran se llevarían sus huesos con ellos, porque iban a ir a la tierra prometida. Moisés cumplió con esta promesa y cargaron los huesos de José. Éxodo 13:19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Pero luego fue Josué quien los enterró en Siquem. Josué capítulo 24 versículo 32 dice, y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Increíblemente, fíjate, José, a pesar de todo lo que pasó, se pudo detener de su fe en Dios. Ponte a pensar en la cara de la religión de Egipto. Estar tantos años separados de su familia, ser odiado por sus hermanos, ser un esclavo, acusado de violación, dado tanto poder, ser el segundo solamente a Faraón en Egipto. Pero a través de todo esto se detuvo de su fe, se detuvo de Dios. Fíjate, la fe de José no se decayó durante las cargas de las pruebas. No dejó de ser fiel a Dios. Porque todos vamos a pasar por dificultades y van a venir las tormentas de las vidas, pero muchos se descarrilan. Dejan de ser fiel, dejan de servir. Pero no José. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que poner nuestra fe en acción. Tenemos que aprender de José y no caer y hacer excusas en la cara de las pruebas. No, pero es que, excusas hayan. Pero tenemos que ser fiel. Versículo 26. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y así termina este libro de Génesis. Con la muerte de José, con un ataúd. Si nos ponemos a pensar, este libro comienza con vida y termina con muerte. Empieza en un jardín y termina en un ataúd. Vemos el resultado, los efectos del pecado. Pero te voy a decir, así no es como termina el libro de la Biblia. El libro de la Biblia completo termina con una ciudad, un jardín. Apocalipsis 21 y 22. Termina con nuestro hogar. El hogar de todo creyente en Cristo Jesús. José había fallecido. Pero qué curioso, fíjate, su testimonio sigue hasta hoy en día. José nos sigue bendiciendo hoy en día. Los siervos de Dios serán enterrados, pero su obra, la obra de Dios, sigue para siempre. La aplicación aquí
breve. Anoté 1 de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Puedes decir y hacer lo que José ha dicho? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¡Wow! ¡Qué palabras tan poderosas! Si estás cargando cargas de ser ofendido, maltratado, sea lo que sea, a veces tenemos que perdonar. Perdonar, aún Jesús dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero el perdón muchas veces no es para ellos, es para uno mismo. Para hacernos libres de esa carga, de permitir que crezca la ira dentro de nosotros, la raíz de amargura. Amargos de la vida, ¿por qué? Si tenemos vida eterna. Que sea más compasión por el pecador que no sabe lo que hace.